Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Rosa Sosa Trujillo y voy a exponer la línea de tiempo, la actividad número 1 de la materia de física. Bien, vamos a dar inicio. Bueno, aquí como primer punto tenemos la introducción, que más bien aquí vamos a encontrar una serie de eventos transcurridos a través del tiempo, donde ciertos científicos hicieron sus aportaciones y vamos a encontrar también en qué año fue y qué fue lo que hicieron específicamente. Bien, para el año 624 y 546 a.C., nos encontramos a Tales de Mileto. Tales de Mileto, considerado como el primer matemático y astrónomo de la Grecia antigua, para algunos autores, eso lo convierte en el primer científico de la historia. Él sostenía que el origen de todo el universo, el primer elemento de la materia, era el agua. Para 569 y 475 a.C. también encontramos a Pitágoras, quien es conocido por sus aportaciones en las matemáticas, esta disciplina que va muy vinculada con la física. También en el año 484 y 424, seguimos antes de Cristo, Empédocles promulga una teoría donde afirmaba que la existencia de los cuatro principios de la realidad era el agua, el aire, el fuego y la tierra. Para el año 500, 428-500, encontramos a Anaxágoras, quien ofreció una explicación racional sobre los eclipses. Posteriormente tenemos a Aristóteles entre el año 384 y 322 a.C. Él es reconocido como una figura, bueno, es una figura muy reconocida dentro de la filosofía natural de la antigua Grecia, y durante su paso por la física hizo su contribución proponiendo la teoría de los 5 elementos, que son el aire, la tierra, el agua, el fuego y el éter. Dicha teoría explicaba en su momento los fenómenos que sucedían en aquella época. Sin embargo, sus teorías luego fueron desfasadas por las de Galileo Galilei. Para el año 384 antes de Cristo nos encontramos a Platón, quien propone que nuestros ojos emitían pequeñas partículas o filamentos que al llegar a los objetos los hacían visibles. En el año 10 y 70 después de Cristo nos encontramos a Aarón de Alejandría, que entre sus mayores logros o sus aportaciones es la invención de la primera máquina de vapor, conocida como Eolípila y como la fuente de Herón. Es el autor de numerosos tratados de la mecánica, como la matemática, donde estudia la hidráulica y los autómatas. Posteriormente, en el año 300, nos encontramos a Euclides. Él fue un matemático griego que sentó importantes aportaciones en la geometría. Posteriormente nos encontramos a Claudio Ptolomeo en el año 100, entre 100 y 170 después de Cristo. Si por algo este científico es famoso, es por su teoría geocéntrica conocida como modelo tolemaico. Esta teoría que indica que la Tierra es el centro del universo y que a su alrededor giran todos los astros, tuvo una gran repercusión y estuvo vigente hasta el surgimiento de la teoría heliocéntrica de Copérnico en el siglo XVI. También nos encontramos a Al-Hassan, que fue un físico árabe, musulmán, experto en astronomía. Está considerado como el creador del método científico y realizó importantes contribuciones a los principios de la óptica y a la concepción de los experimentos científicos. En 1473 y 1543 nos encontramos a Nicolás Copérnico, que fue un matemático astrónomo, jurista, físico,
clérigo católico y líder militar polaco-prusiano, renacista, nacido en el año 1473. Él fue célebre por haber formulado la teoría heliocéntrica del sistema solar, según la cual el Sol y no la Tierra ocupaba el eje central en torno a cual órbita el resto de los astros celestes. Entre el año 1564 y 1642 encontramos al gran Galileo Galilei, que él se trataba de un físico y astrónomo italiano que junto con el astrónomo alemán Johannes Kepler comenzó la revolución científica que culminó con la obra del físico inglés Isaac Newton. Su principal contribución a la astronomía fue el uso del telescopio. Para el año 1654 nos encontramos a Pierre de Fermat. La correspondencia con Blaise Pascal permitió que ambos confundaran y asentaran las bases de la teoría de la probabilidad. Fermat produjo importantes resultados en la teoría de números. Uno de los más conocidos es el último teorema de Fermat. Para el año 1690 nos encontramos a Christian Huygens, quien fue un astrónomo, matemático y físico holandés. Entre sus descubrimientos destaca el principio posteriormente llamado principio de Huygens, que establece que todo punto de enfrente de ondas que avanzan actúan con una fuente de nuevas ondas. Desarrolló la teoría ondulatoria de la luz. En 1704 nos encontramos a Isaac Newton, quien demuestra que la luz blanca no es una entidad simple y puede ser separada en colores por refracción o a través de un prisma. Para el año 1865 nos encontramos a James Clerk Maxwell, quien fue un matemático y científico escocés. Su mayor logro fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética. En el año 1880 nos encontramos a Albert Michelson, quien fue un físico estadounidense conocido por sus trabajos acerca de la velocidad de la luz. Este científico en el año de 1907 recibe el Premio Nobel de la Física. Se trata del primer estadounidense en obtener el premio de esa disciplina de ciencias. Y en 1905 tenemos a Albert Einstein con la teoría de la relatividad especial, también llamada teoría de la relatividad restringida. Es una teoría de la física aplicada en 1905 por Albert Einstein. En el año 1918 nos encontramos a Max Carl Ludwig, quien fue un físico alemán, es considerado el fundador de la teoría cuántica. Este científico también recibe el Premio Nobel de Física. Y para 1923 nos encontramos a Gilbert Newton Lewis, conocido por su teoría sobre los enlaces químicos y por su definición de ácido y base. En el año 1916, Lewis promulgó una teoría sobre determinados enlaces químicos denominados enlaces covalentes que se generan entre los elementos no metálicos que presentan 4 o más electrones de valencia sin llegar a 8. La investigación de Lewis sería profundizada y divulgada por Irving Langmuir alrededor del año 1923. Y entre 1942 y 2018 nos encontramos a Stephen Hawking. Se trata de un físico teórico, cosmólogo y divulgador científico británico que cambió de forma en que hoy comprendemos el universo. Su principal contribución a la ciencia reside en la conocida como la teoría del todo, palabras que dan nombre, por cierto, a su película biográfica estrenada en el año 2014, es decir,
fue el primer científico que trató de unificar la teoría de la relatividad general de Einstein con las leyes de la física cuántica. Es todo, muchas gracias, y en la parte de abajo dejaré el link de esta presentación y las referencias tomadas. Gracias.